Bueno, eguno guztioi, azteko modun baldin bagaude, bai? Bueno, gaurko pentsaurrekoa, Donostiako zaborren bilketa adimenduaren, esperientziaren emaitzak emateko da. Iaz jarri genuen martxa esperientzi piloto hau, bai Grosen eta bai Amaran, 100 edukiontzi jarri ziren, eta sistema adimentsu bat jarri genion. Gero Iñakik, nire alboan dagoen Iñaki Aldamit Etxeberria, Masermiko zuzendaria, esplikatuko du, eta nire alboan ere, ikusten duzuen bezala, Ernesto Gasco, Donostiako alkate ordea dut, ez? Alde horretatik, hemen kolaborazio bat egon da, bai Donostiako udalarekin, eta noski Aldundiarekin, eta hemen Masermikek, desarrollatu duen edo egin duen sistema jarri dugu martxan, eta ikusi dugu ze esperientzia izan dugun, ez? Esan dezakegu arrakasta handia izan duela esperientzia honek, eta hori ikusten da lortutako emaitzegatik, ez? Nik erasumean esango ditu zeintzu diren guretzat emaitza nagusienak, eta alde horretatik gero nahi badezue sakonduko dugu. Lehenengo emaitza esan behar dugu, hemen bilketaren maiztasunak eta ibilbideak egokitzeko posibilitatea handiak ikusten dugula. Horrek suposatzen du erregaia aurrezten dela, baita ere CO2 isurketak ere murrizten direla, eta esan behar da baita ere, kutsadura akustikoan ere bere eragina handia duela. Bi datu esateko, edukiontzien bilketan ikusten da ia 40% jaso gabe gelditzen badira ere zerbitzuan ez duela eragin handia. Eta alde horretatik hori suposatzen du, hemen esan dudan bezala, ibilbideak eta jasotzeko rutak edo aztertzeko garaian baduela bere eragin zuzena. Eta baina ere, diruetan esateko, aurreikusten da, Donosti guztira zabalduko bagenu horrelako sistema bat, 930.000 euro baino gehiago aurreztuko genuela. Hori dira guretzat emaitza nagusiak, eta noski esperientzi bezala, esan dudan bezala, arrakasta handikoa izan dela, eta guretzat esperientzia oso positiboa dela. Bien, no me voy a extender mucho más, voy a resumir lo que he dicho en euskera, pero como podéis ver, tengo a mi lado a Ernesto Gasco, teniente de alcalde de San Sebastián, y como bien sabéis, el impulsor de la promoción económica de la ciudad en todos sus aspectos, y en este tema de los contenedores inteligentes que hemos impulsado como experiencia piloto el año pasado, pues la verdad es que esta colaboración ha sido, pues, una vez más magnífica, ¿no? He comentado por encima los resultados más significativos. Luego Iñaki Aldamit Etxeberria explicará como responsable de Masermic en qué consiste el sistema y para que tengáis una idea general, pero me vais a permitir, aunque luego le pasaré la palabra a Ernesto para que profundice en algunos de esos aspectos, pero básicamente lo que nos permite un sistema de este tipo es optimizar la recogida de los contenedores, lo cual va a suponer un ahorro de combustible importante, va a suponer una reducción de emisiones de CO2, lo cual, tan comprometidos que empezamos a estar en Guipúzcoa en la lucha contra el cambio climático, en la responsabilidad medioambiental y la reducción de esos efectos que tiene nuestro entorno, es fundamental que sistemas de este tipo se generalicen. Y también, por qué no decirlo, y eso Ernesto seguramente profundizará más, reducimos las incomodidades que suponen la contaminación acústica de un sistema de recogida que hoy por hoy no tiene muchas alternativas. Lo que sí tiene es una alternativa de optimizar las rutas, de optimizar las recogidas, de que los contenedores se recojan más llenos que más vacíos, si me permitís la expresión, y por tanto la experiencia da unos resultados en ese sentido magníficos. Y yo casi lo voy a dejar aquí. Le voy a dar la palabra a Ernesto Gasco, que seguro que quiere profundizar bastante más en esta materia. Ernesto. Bueno, egun on danoi, en primer lugar,
Buenos días a todos. Agradecer al diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, el haber permitido que esta experiencia piloto se haya podido llevar adelante. Y lo digo porque las conclusiones que él mismo acaba de expresar son altamente importantes. Muchas veces en la lucha contra el cambio climático estamos hablando de grandes intervenciones, que a veces tienen también grandes costes y que incluso son cambios culturales y además de cambios de hábito. Y eso son complicadas llevarlas adelante y estamos viendo que año tras año se avanza pero muy lentamente. Sin embargo, una experiencia como la que hemos podido hacer en común desde la Diputación Foral, dirigido por su departamento, y desde el Ayuntamiento de San Sebastián, hemos podido comprobar que trabajando en la eficiencia, trabajando en la sostenibilidad y trabajando en lo que se denomina inteligencia o SMART, sistemas SMART, ciudades SMART, somos capaces de obtener unos resultados muy importantes con menores costes y sin provocar o necesitar cambios de hábito significativos. Cuando hace 2 años aproximadamente, en las primeras reuniones que mantuvimos, el diputado foral José Ignacio Asensio me planteó la posibilidad de que San Sebastián participara en esta experiencia, lo vi totalmente en la línea de lo que veníamos trabajando de ciudad smart, ciudad que está construyendo su presente de forma inteligente y de forma eficiente y de forma sostenible. Los 3 adjetivos trabajan conjuntamente en este proyecto. Y comenzamos con una experiencia en 100 contenedores y son solo los contenedores de recogida de residuos orgánicos. Y lo planteamos en 2 zonas, que son los de Gros y los de Amara. Y lo hicimos en esos barrios, porque son barrios más compactados, de demografía más alta, y para poder tener datos en los cuales trabajáramos. En ese sentido, con estos contenedores de recogida de la fracción del resto, analizamos qué es lo que se podría hacer. Y los resultados son claros. Un 40% de ellos los recogemos en exceso, con un sobrecoste económico para el servicio y, por tanto, para todos los ciudadanos, pero también con un sobrecoste medioambiental, que es mucho más preocupante incluso, porque emite más CO2, como se señalaba anteriormente, porque tiene una contaminación acústica más importante y porque incluso satura el tráfico o perjudica incluso al tráfico en esas zonas. Yo, en las reuniones posteriores y de evaluación de este proyecto, le planteaba nuevamente a José Ignacio Asensio, como máximo responsable del área de medio ambiente y diputado de esta materia a nivel de todo Guipúzcoa, el poder prolongar esta experiencia. Esta es una experiencia, como digo, que la hemos hecho en 2 barrios con unas características sociodemográficas bastante parecidas y sería interesante extenderlo a otros 2 que tuvieran otras características diferentes. Es por ello que les podemos anunciar también hoy que, visto los resultados tan satisfactorios, hemos llegado a un acuerdo, el departamento, el diputado del área de medio ambiente foral y nosotros desde el Ayuntamiento de San Sebastián, para ampliar esta experiencia este año 2019 al barrio, por ejemplo, de Alza, un barrio que reúne unas características geográficas diferentes, pero que también tiene una población muy importante en cuanto al número de personas que pueden verse beneficiadas, y también a un segundo barrio que podría ser perfectamente en la zona ya oeste de la ciudad de San Sebastián, como podría ser el barrio de Ayete. Creemos que es muy interesante que esos 2 barrios se incorporen a este proyecto para que, una vez analizado en el año 2019 los resultados, podamos avanzar más. ¿Por qué digo que podamos avanzar más? Claro, si solo el análisis que hemos hecho supone que la ciudad de San Sebastián y otras poblaciones de Guipúzcoa se podrían ver beneficiadas, podría ahorrar 430.000 euros al año de la factura de las basuras, como se denominan, o de los residuos, técnicamente para ser más apropiados, con uno de los tratamientos en un contenedor. Esto nos permitiría a nosotros, en los futuros concursos de la recogida de residuos, incorporar este sistema en todos los contenedores. Si lo hiciéramos en todos los contenedores, no solo en los de fracción de resto, sino si lo hiciéramos también en el generalista, por decirlo de alguna manera, y a través de la mancomunidad de San Marcos, en los específicos de papel, plásticos
y vidrio, sin lugar a dudas estaríamos hablando de cifras mucho más significativas, que podrían llegar a más de 1 millón de euros o casi a los 2 millones de euros de ahorro anuales en la factura municipal de los residuos. Por lo tanto, creemos que este es un dato muy importante, es un dato muy relevante, que otras ciudades europeas, en las misiones que hemos hecho, hemos visto que van avanzando en esa dirección y que la Diputación Foral nos ha permitido, con esta experiencia, avanzar notablemente. Como decía, no solo va a ser un ahorro económico, sino que también va a ser medioambiental, con una reducción muy ostensible de las emisiones de CO2 y nos va a permitir, por tanto, que por fin se vea que todo este trabajo que se está haciendo como nunca en la historia de Guipúzcoa y por tanto también en la de nuestra ciudad o área metropolitana, los residuos pasan a tener el tratamiento que se merecía, unos residuos que significan que hay que tratarlos sosteniblemente, que hay que hacerlo con perspectiva de futuro y que son capaces también de generar riqueza, o que son capaces de generar también riqueza medioambiental y riqueza económica para la población guipuzcoana. Creo que a veces de experiencias pilotos que parecen sencillas o pequeñas, logramos grandes resultados. Y creo que esto demuestra que el avanzar en la innovación, en la ciencia, en la tecnología, de la mano de las empresas también ubicadas aquí en Guipúzcoa, como veremos ahora, que son capaces de poner en marcha todos estos sistemas, nos permiten hacer una sociedad mejor y construir una sociedad más eficiente. Por lo tanto, yo encantado de que San Sebastián haya podido participar en este programa y agradecer, y con esto finalizo, al diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, la oportunidad que nos ha dado de demostrar que se puede avanzar, se puede digitalizar y se puede construir una sociedad mejor para todos. Ba, eskerrik asko, Ernesto. Eta orain Iñakiri emango diote hitza, berak sistema erasumean, behintzat, haber explicatu daitekeen eta que puedas explicar con cierta sencillez del sistema, por lo menos para que tengáis una idea de lo que supone la información que se obtiene y bueno, pues para seguir el camino que marcaba ahora Ernesto, ¿no? Eskerrik asko, José Ignacio eta Ernesto. Ez dakit, entzungo didazuen, altzatzen baldin banaiz, ze gustatzen zait pixkat mugitzea, esaten didazute bestela. Bueno, brevemente, un rápido flash a este reto que ha supuesto, han presentado tanto José Ignacio como Ernesto mucho mejor que yo, lo que ha sido este proyecto durante este año, y simplemente queríamos compartir con vosotros pues un poquito la parte interna de lo que nos ha supuesto, ¿no? Por un lado tenemos un hardware, es un hardware que técnicamente ya estaba disponible en el mercado, había que hacer una pequeña interacción, especialmente los contenedores nos presentaban no sé si se me oye bien, ¿se me oye bien? ¿Ahí? Entonces, bueno, la idea era hacer una adaptación en hard, pero principalmente el reto venía en la parte de soft y como prueba piloto que ha sido, nos ha brindado la oportunidad de la mano de la Diputación y también de la mano del Ayuntamiento de ir implementándola y mejorándola este año, ¿no? Y bueno, rápidamente voy a hacer una pasada. Estamos hablando del Smart City, hiri adimenduak, tecnología, cada vez tenemos más sensores a disposición nuestra, estamos hablando del 4.0 y en ese ámbito veíamos que tenía un claro interés el que Masermic apostara por poder ofrecer algo que ya estaba haciendo en otros sectores del agua, etcétera, y bueno, nos hemos metido en ese reto. Los canales de comunicación, a todos nos suena el wifi, a todos nos suena el 3G que tenemos en nuestros bolsillos con el teléfono, el Bluetooth también. Cada vez tenemos más canales, empezamos a hablar de LoRa, empezamos a hablar de Sigfox, son canales que nos permiten comunicar esa información a mayor rango, que es siempre un reto, y también tiene un impacto en los costes. Entonces, bueno, aprovechando estos nuevos canales que tenemos, mirando las bondades y las limitaciones en cada uno de ellos, hemos ido a poder
efectivamente dotar de esa inteligencia a estas 50 unidades, como ha explicado Ernesto, 50 en Gros, 50 en Amara-Berri, y tener esa cantidad de información, esos en inglés Big Data, datu masiboak, que nos permitan poder tomar decisiones. Al final, cada vez, cuanta más información tenemos, más herramientas tenemos para poder luego hacer una acción o la otra. Instalamos el equipo en los contenedores, incluso la instalación en la calle tiene su repercusión, estás invadiendo la carretera y bueno, la prueba piloto nos permite aprender en las implicaciones que tenía cada una de las fases, ¿no? Y tenéis ahí un poco una de las fotos que hemos ido sacando, donde los mapas de calor nos iban dando las primeras informaciones de dónde se nos concentraban los mayores volúmenes. Pero bueno, lo interesante ha sido que según avanzábamos con las personas que nos estaban ayudando en este proyecto, yo soy en el Ayuntamiento, Ángel en la Diputación, nos iban saliendo ideas, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a cambiar este otro indicador, y nos iban apareciendo información que podéis ver, bueno, nos iba dando diferentes indicadores, y esos datos que ha compartido José Ignacio, pues la verdad es que cuando menos nos ilusionaban ver que efectivamente existía un gran margen de mejora. Y bueno, por un lado teníamos mucha información y por otro lado la información nos estaba todo el rato diciendo en algunos sitios más, en algunos sitios menos, y focalizando dónde estaba el interés. Y bueno, ha sido una herramienta que hemos ido trabajando al cabo de este año. No está ni mucho menos 100% abierta, porque esa es la maravilla del software, te permite seguir avanzando mientras haya ilusión y ganas. Y bueno, ahora me va a dejar esto ahí tirado. Tipos de datos, los obvios, el llenado, pero no eran los únicos. Nos encontrábamos con información interesante de a qué horas están llenando. Hay unas normativas en cada ciudad, se cumplen, no se cumplen, por qué se están dando estas situaciones en algunas calles y en otras no. En fin, hemos incluso, creo que aparece en una diapositiva más adelante, también nos ha interesado tener la temperatura, que no es un dato que igual dices y que tiene que ver con la recogida, pero son datos que cuando se tienen, otros transversalmente los pueden utilizar, y todo esto al fin y al cabo técnicamente es relativamente sencillo. Y bueno, hemos ido disfrutando de poder ir mejorando, ¿no? Finalmente hemos ido trabajando la diferente forma de poder visualizar esto, y esos mapas, ya ha pasado un año, en este momento empezamos a poder plantearnos más retos de cara al futuro, y bueno, simplemente las ventajas pues ya están comentadas, ¿no? El aumento de la eficiencia, la reducción de costes, la liberación de los recursos, la mejora ambiental, yo creo que ahí nos va a brindar una gran mejora. Y bueno, este es el indicador que nos ha permitido de forma dinámica, dependiendo del llenado que queramos plantear como objetivo, un 20, un 30, un 50, un 100, nos devuelve el dato de cuántos contenedores pueden ser recogidos o no. Mila esker Iñaki, eta orain galdera baldin badituzue edo zalantzak. Bai, ni pila baditut. Bueno, bizkanaka, preguntas para todo el mundo. Zailak berari. Vamos a ver, la primera es para Ernesto. Has dicho que te gustaría que se ampliara esta experiencia piloto a otros 2 barrios. De hecho, que hay un acuerdo ya de ampliación. En cambio, has dicho que podría ser Alza y podría ser Aiete. ¿El acuerdo está cerrado? ¿Es para esos 2 barrios? ¿Se mantendría, digamos, la recogida de datos también en Amara y en Gros? ¿Sería ampliación o sería olvidarse de Gros y Amara y pasaríamos a Aiete y a Alza? A ver, buena pregunta.
Los datos de Glos de Amara los tenemos ya, es decir, están aquí y no hay ningún cambio ni hay previsión de que tenga que haber ningún cambio con respecto a lo que en este momento ya tenemos y que los dispositivos están ahí, por tanto los podemos seguir teniendo esa información. No sería necesario hacer una inversión nueva, porque en el fondo este programa lo que tiene es un coste y una inversión que se contrata a una empresa guipuzcoana con su hardware y su conocimiento para poder tenerlo en marcha. La segunda sería un coste de mantener el sistema, vamos, eso sí, pero es menor que la inversión inicial. Y por tanto podríamos continuar en ese trabajo. Y la clave está, sin embargo, en ampliar a 2 barrios con características diferentes, como decía, para ver si estos datos de eficiencia de en torno al 40% de ahorros energéticos, fundamentalmente, y de costes, se podrían plantear. Y para ello creemos que son 2 barrios, creo yo que son 2 barrios significativos, y la Diputación también, y los de Puercerrados, que igual cuando lo he dicho, pues estaba todavía en los procesos de diálogo que hemos mantenido y la mente no me ha permitido concretarlo mejor, pero los concreto, y aprovecho la pregunta para decir que sí, que en el año 2019 será en el barrio de Alza, por las características que he señalado, esa dispersión geográfica que también tiene, pero sin embargo con alta densidad de población, y por tanto es muy interesante en ese sentido ver si los comportamientos son similares a estas otras zonas, y el barrio de Ayete, que es precisamente lo contrario, un barrio mucho más disperso, con un hábitat menos denso y también pues, con unas características muy diferentes. Viendo toda esa caracterización a lo largo de 2019, nos permitirá ya a nosotros, al Ayuntamiento de San Sebastián, ya no a la Diputación, que es quien experiencia ya la ha puesto en marcha y por tanto sus resultados ya están obtenidos, el analizar que los próximos concursos de la recogida de residuos este sea un elemento clave en este contenedor y en el resto de contenedores para ser mucho más eficientes. Yo no recuerdo ahora cuál es la factura que tenemos de recogida de residuos, pero es una factura muy importante, en torno a 5 millones me dicen, bueno, yo no lo recuerdo, sé que es muy importante anualmente, con lo cual creo que es el momento de ver si podemos reducir razonablemente ese coste o con el mismo coste hacer más cosas, ¿no? Que también es otra solución. Esto lo vimos recientemente una delegación del Ayuntamiento y de los sectores innovadores de Donostialdea, fundamentalmente en Rotterdam, con un programa europeo. Están trabajando en el conjunto de todos los contenedores que tienen y con un sistema además de contenedores soterrados muy interesante también, por ejemplo, para las zonas comerciales de la ciudad, ¿no? Bueno, cuando uno ve fuera cosas que van bien, pues bueno, y ve que aquí también hemos sido capaces de empezar un proceso interesante, pues lo que hay que continuar es en este camino. Creo que, lo decía al principio, es un proyecto muy sencillito, es una idea genial la de la Diputación Foral avanzar en esta línea, en ese sentido, y para San Sebastián ha sido una buena oportunidad que con un coste pues razonable, no iba a decir reducido, no sé, pero bueno, razonable para los tiempos actuales, pues nos permite grandes beneficios medioambientales y de eficiencia de la gestión económica. Por lo tanto, confirmo esos datos si no lo había hecho, lo he querido hacer, pero igual no he sido capaz de hacerlo. Por complementar, evidentemente aquí es una colaboración de 2 instituciones. Efectivamente, la responsabilidad y la competencia de la recogida de los residuos evidentemente le corresponde al Ayuntamiento, y en ese sentido el esfuerzo que se ha hecho en esta legislatura pues es significativo en San Sebastián, ¿no? Además apostando directamente por el 5.º contenedor, la generalización del 5.º contenedor, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos haciendo es, efectivamente, es un sistema de optimización, que yo creo que para mí es el término, en todos los aspectos, ¿no? El económico y el medioambiental. Por complementar, efectivamente, el desarrollo de la tecnología ya está hecha. El software, evidentemente, pues como decía Iñaki, requerirá algunas adaptaciones, y al final estamos hablando de inversión por contenedor, ¿eh? Por tanto, el que vayamos a 2 zonas, o que bueno, eso evidentemente ha quedado a elección del Ayuntamiento. Nosotros nos parecía muy razonable que fuera, como tú bien has explicado, Ernesto, que fuese sociológicamente y con problemáticas muy diferentes,
porque también desde la Diputación lo que nos interesa es que este tipo de sistemas sean replicables en otros sitios, pero sí nos parece muy significativo que la punta de lanza sea Donosti, ¿no? Sea San Sebastián. Y por tanto, pues, bueno, pues en eso consiste, en que tengamos 100 unidades más. Y efectivamente, luego la optimización de las rutas y tal, pues evidentemente vendrá posteriormente, pero esto te permite hacer unos mapas mucho más ajustados a las necesidades. En estos momentos, las rutas, y con perdón, que me estoy metiendo en esto, pero las rutas se hacen más o menos, pues bueno, con un sentido más geográfico que de control de llenado de los contenedores, que hay que recogerlos ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema funciona bien. No hay quejas de que los contenedores se desborden, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que sí estamos haciendo es, prestando el mismo servicio, tengamos una utilización mucho más eficiente de los recursos, evidentemente. En cuanto a costes económicos, perdón, Ernesto, si no me corregís, pero creo que el coste por contenedor ronda los 500 euros, gutxi gora bera, el software va aparte, pero es jartzen dan el sistema, eta cuando se pone el sistema, quería decir, ¿no? De la inversión por contenedor, y la recuperación de la inversión se estima en menos de 3 años. No sé bien, pero 1.500 pueden ser, ¿no? Sí, 1.500. Entonces, bueno, pues efectivamente, como decía Ernesto, nosotros damos la experiencia, tenemos los cálculos de inversión, recuperación de la inversión, ahorros económicos, medioambientales y molestias a la ciudadanía, que es un poco lo que pretende este estudio, y como bien dice, y eso ya es, que lo ha explicado perfectamente Ernesto, pues permite que en los próximos concursos, no solamente en San Sebastián, sino que en este caso nos gustaría que en todo el territorio, en Guipúzcoa, pues se pusiera este tipo de mejoras en los sistemas que permiten, evidentemente, pues una gestión mucho más responsable, ¿no? Sobre todo medioambiental. Ernesto ha dicho que se puede pasar de lo que es la fracción resto al resto de contenedores. Le quería preguntar a Iñaki, errefusa frakzioetik pasateko bestetara, softwarea moldatu egin beharko litzateke, posible da aldaketa hori egitea? Printzipioz ez, bai daukagu kezkaren bat, paperezko edukiontziekin, ze beren morfologiaren gatikan kaja batek behar bada falseatu dezake nolabait benetazko betedura. Hori litzateke igual, baina besteak pentsatzen dugu beira organikoa eta bar, uste dugu perfectamente aldirala honetaz baliatu berdin-berdin. Eta ilusio handia egiten dit pentsatzeak denak aurrituko ditugula. Jose Ignacio hori galdera, ambizioa da Gipuzkoa osora zabaltzea, proiektua? Bai, guk, lehen esan dudan bezala, ez? Guk horrelako esperientzia pilotoa egitea, zer suposatzen du? Behin egitea, ez, noski. Da, esperientzia positiboa izan baldin bada, eta kasu honetan, nik esango nuke, arrakastatsua izan dela, eta, bueno, ikusi diren, emaitzak horrela esaten dute, esan dudan bezala, bai ekonomikoki, bai ingurumenari begira, bai kutsadurari begira, bai CO2-ren isurketak eta baita ere zarataren eragina duenez, gure askotan esaten da, ez, pasa dira ez dakitzen bate zabor kamioi eta ez dakite 3 aldiz, 4 aldiz, hori suposatzen duen kutsadura akustikoa, hori ere murriztu egiten du asko, ez. Eta noski, hemen erakutsi behar dugu, hau datuekin, eta hori da gure asmoa, datuekin ikusi behar da, horrelako sistemak badirela, inbertsio badagoela, baina, bueno, denbora gutxian, errekuperatzen den inbertsioa dela, eta alde horretatik, hor dauden onurak, Iñaki izaten zen bezala, nik hiru alde horietan ikusten nuen, ez? Bai ekonomikoki, bai CO2-ren isurketak eta baita ere zarataren murrizketa. Eta nik uste dut biztanleari gure gizarteari begira noski onura izugarria dituela. Gure asmoa, noski, gizarte guztira zabaltzea edo udalei, zabaltzea eta bai mankomunitateei zabaltzea horrelako esperientziak eta beraiek ikusteko hemen onurak daudela eta hau dela bidea, ez? Behar bada, albadot, adibidez, komentatzen nintzen Angel Gundin teknikariarekin, por cierto, asko lagundu gaituen pertsonak aipatu nahi nituen, Monika Pedreirak ere bultzatzen proiektu guzti hau eta Josu Sarobek udaletxean,
Adibidez, egin dugu behar bada errexena, Donostian. Aiako Harrietara esaten zian Angelek, Aiako Harrietan dagoen kontenedora ustutzeko kamioi bat igotzen daan, eta gaur egun behar bada ez daki beteta dagoen ala ez. Ordun, hau izan da errexena. Sakabanatuta dauden kontenedore horiek batzeko erronka asko ilusionanteagoa izango da, ze hor benetan efizienteago izan gintezke. Berak datalogerrak dauke kapazitatea 50.000 registro almazenatzeko. Horrela, datoak lortzen ditu, gorde egiten ditu eta egunean behin bialdu egiten ditu. Monitorizatuta dago. Hori da. Monitorizatuta dago. Zentralizatuta dago informazio guzti hori. Eta informazio hori dijoa ordenagailu batera, eta ordenagailu horretan momentu honetan diputazioak eta bain udaletxeak, ezta, daukana informazio hori. En lo que a Donosti se refiere... Ahí hasta ahora, estos sistemas inteligentes de trabajo les interesaba a la propia empresa que presta el servicio para ser mejor. Lo que se está trabajando ahora, y lo vimos en Rotterdam, es que estos datos le interesan a las administraciones públicas tenerlos. Y les interesa a las administraciones públicas tenerlos, o a las instituciones, vemos aquí, para también ser más eficientes en saber lo que pagamos, no pagamos y en cómo se hace el trabajo. Es muy sencillo, ¿eh? Actualmente el camión pasa, está el contenedor al 10% o al 70%, y eso tiene un coste. Claro. Tiene sentido, que es lo que has planteado en la primera intervención, se está trabajando con un modelo, pues el 50%, por ejemplo, de llenado. Se entiende que a partir de ahí ya tiene sentido la recogida. Bueno, es una cuestión técnica, como se ha señalado, que han marcado los técnicos de ambas instituciones, pero tiene sentido pasar camiones, no sé qué, si el contenedor está al 5% o al 6% o al 15% y lo pagamos entre todos, o es más eficiente que esté al 60, 70, 80. Esa información la empresa lo podía tener con sus métodos, ¿eh? Pero lo que interesa es que sea la administración también las que los tengan para ser más eficientes en los sistemas que se plantean. Eso es un poco el interés también de esta experiencia. Por eso lo hacemos desde las administraciones. Es bueno para el conjunto medioambiental de la sociedad, pero también es bueno para los recursos económicos de los ciudadanos. Perdón, que... Precisamente por esa recogida en Donosti, entiendo por lo dicho que de momento no se va a tomar ninguna decisión sobre la recogida práctica, al menos hasta tener los datos de Aiete y de Alza. Bueno, ya se está tomando decisiones. Sí, quiere decir, ya se las experiencias pilotos nos permiten ir tomando decisiones y señalar desde el ámbito de lo público al servicio contratado que la recogida la haga en esos barrios, en concreto los analizados, los llamara de forma distinta, que no pase todos los días el mismo camión por los mismos sitios, eso porque no es necesario. Durante con lo cual, este año... Eso ya se ha venido haciendo. No, para poderlo generalizar al conjunto de la ciudad habría que hacer una modificación del contrato existente, bueno, y esto hoy en día es muy complejo. Pues he dicho que en el próximo concurso es donde podemos incorporar estos elementos. También, como hemos visto, vehículos, por ejemplo, eléctricos, para lo que es la limpieza más menuda en el centro urbano, en lugar de estas, yo denomino barredoras, no sé si es el término correcto, sí. Que cuando pasas al lado suyo, cuando está limpiando pues por las calles peatonales, etcétera, pues la contaminación acústica es intensa. Por ejemplo, en Rotterdam ya vimos elementos de este tipo eléctricos que no meten ruido. Claro, entonces todos irán en un concurso nuevo, en un proyecto nuevo, porque eso es cuando las administraciones podemos plantearlo. Claro, supone inversión para quien quiera presentarse al concurso. Bueno, es que igual hay que seguir gastando lo mismo, pero gastando lo mejor. Os decía, ahorrando de un sitio para mejorar en otro. ¿Cuándo se prevé? No lo sé ahora, no sé si es dentro de 2 años, algo así, pero vamos, que decir que no estamos muy lejos. Por eso es interesante en el 2019 plantearnos el extender a otros 2 barrios de tipología muy distinta. Este año 2018, cuando la Diputación me planteó esta posibilidad, dijimos, vamos a ir al más poblado, que es el barrio de Amara, y al que más densidad tiene, que es el barrio de Gros. Es decir, no son barrios elegidos porque sí, sino respondiendo a unos criterios. Y entonces ahora se trataría, para completar mejor ese puzzle de esa foto,
bueno, como he dicho, un barrio de densidad más baja y más extenso como es Ayete, y un barrio de densidad también intensa, pero orográficamente muy complicado como es Alza. Para intentar tener el mejor pool, al ayuntamiento le interesa para hacer luego un buen concurso, es decir, tener la mayor información y la mayor eficiencia. Pero mientras tanto, ya ponemos en marcha esas mejoras. Y, por ejemplo, no sé si podría poner algún ejemplo de algún cambio que se ha introducido en estos meses en Gros y en Amara. Hemos visto a mediados de, ya una vez que teníamos los primeros datos, el ayuntamiento estuvo en posición de poder plantear una mejora, se le llama contenerización, que implicaba un movimiento de los contenedores dependiendo de la distribución. Y también se han visto en algunas de las diapositivas, aparecía como hasta entonces el llenado era uno y de ahí en adelante es otro, con lo que rápidamente empieza a dar resultados, ¿no? Porque son cosas que seguramente antes también ya se conocían, pero de esta forma tienes una información mucho más actualizada. En el primer mapa, más o menos, es una simulación, ahí vemos que de repente había contenedores en rojo porque es que tiene más temperatura y todos los elementos, que tiene más residuo resto. Va muy unido también a la actividad económica que hay en algunas zonas. Eso ha permitido trasladar contenedores de un sitio a otro buscando, por ejemplo, si un contenedor tenía el 90% de ocupación y el que estaba a 300 metros tenía el 10%, pues lo que se ha hecho es atender mejor donde se sabía que había esa necesidad del 90% y no la del 10%, mejorando la zona de contenedores donde había demanda más alta. Es decir, en eso también es mejorar el servicio, ¿eh? Y eso sí se ha hecho en ambos barrios de forma significativa, además, buscando esos resultados más razonables de acercar el contenedor a aquel que realmente más lo necesita. Le he dicho que daba mucho juego esto. ¿Cómo se mide por peso? Por una sonda de... Eso es, volumétrico. La tecnología es la misma que la del coche que nos da la proximidad de cuando te estás acercando, la tecnología es la misma. También mide el calor. Eso, estamos midiendo temperatura. Para que no es lo mismo es importante porque no es lo mismo un día como hoy, los residuos pueden estar más tiempo en un sitio que un día que tengamos 40 grados de calor, donde el proceso del resto pues genera igual alguna incomodidad. Entonces también para nosotros era importante, como él ha dicho, hay mucha información y luego hay que saber de esa información se podrá aprovechar todo, pero ¿qué es lo que más nos interesaba? Por eso también nos interesaba para evitar también efectos secundarios no deseados. Pues el calor sí es importante. Listo? Laiko, mila esker, Mila esker denari. Me confirman que 2 años. Sí.